Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco bomba. Kerem y Melisa, te encuentro explosivo deja a Hande en shock total drama turco al rojo vivo. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que va a encender las redes sociales. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el drama, el romance, los celos y por supuesto los reencuentros inesperados. Hoy vamos a hablar de un triángulo amoroso que ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo de las series turcas, un triángulo que involucra a Kerem, Melisa y la siempre IQ superíndice 3 Nika Hande. Hoy vamos a analizar esos momentos de tensión superíndice 3N, esos cruces de miradas que dicen mood de ese que mil palabras, y ese reencuentro bomba que podrá cambiarlo todo. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, y a compulu con diéresis más menos en este recorrido lleno de chismes, especulaciones y sobre todo, mucho drama turco. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco y le des un buen me gusta a este vídeo si te gusta el tema. Ahora empecemos. Nuestro primer plato fuerte es obviamente la serie que lo inició superíndice 3 todo, la que nos presentó superíndice 3 a Kerem, a Hande y que muy ese tarde. Introdujo el personaje de Melisa que hizo temblar los cimientos de esta relación superíndice 3N. Hablo por supuesto de Love is in the air, o Senu con diéresis al cap, como se le conoce en Turquía. Esta serie, que mezcla comedia romántica con toques de drama, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, el famoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Para conseguir una beca de nuevo, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso durante 2 meses. Lo que empieza como una farsa obviamente se convierte en algo mucho mood ese profundo, una conexión superíndice 3N genuina que los lleva a enamorarse perdidamente. Pero AQ es donde entra en juego el factor reencuentro bomba, del que hablo vamos, porque en la segunda temporada, después copyright ese de una separación superíndice 3N dolorosa y varios aún más menos os de distancia, reaparece en la vida de Serkan, Melisa, una antigua amiga de la infancia que trae consigo secretos del pasado. Melisa interpretada por, es una mujer sofisticada y exitosa que siempre ha estado enamorada de Serkan. Su llegada a la vida de Serkan sacude la relación superíndice 3NQ con diéresis copyright LSTU, intentando reconstruir con Eda, generando celos, inseguridades y poniendo a prueba la fortaleza de su amor. La tensión superíndice 3N es palpable en cada escena donde Kerem, Hande y Melisa comparten el mismo espacio. Las miradas que se cruzan, los comentarios sutiles pero cargados de veneno, y la incertidumbre de si Serkan realmente ha superado su pasado, hacen que cada capítulo sea un verdadero festún para los amantes del drama. Lo interesante de este triángulo amoroso es que no es el típico chico bueno contra chica mala. Melisa no es una villana unidimensional, sino un personaje con motivaciones complejas y un pasado que la atormenta. Ella realmente cree que Serkan es el amor de su vida y está dispuesta a luchar por con diéresis copyright L, lo que la convierte en una rival formidable para Eda. Este conflicto entre Eda y Melisa con Serkan en medio es el caldo de cultivo perfecto para el drama del que estamos hablando. La serie juega muy bien con la ambigüedad, hace copyright no nos dudar constantemente de las verdaderas intenciones de Melisa y de si Serkan realmente es tú, siendo sincero con Eda. Ahora hablemos un poco sobre la dinámica entre los actores fuera de la pantalla. Todos sabemos que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin mantuvieron una relación superíndice 3N amorosa en la vida real durante el rodaje de Love is in the air. Esta química innegable entre ellos se transmitió superíndice 3 a la pantalla, haciendo que su romance fuera aún muy desecreíble y cautivador para el público. La noticia de su ruptura sorprendió superíndice 3 a muchos fanáticos, y aunque ambos han sido muy discretos sobre los motivos de su separación superíndice 3N, es innegable que aún más menos ha dio superíndice 3 una capa extra de interu copyright ese a las dinámicas en pantalla, especialmente cuando se trata de explorar temas como el amor, la copyright perdida y las segundas oportunidades. Imaginen la presión superíndice 3N de tener que actuar escenas románticas con tu expareja, mientras tienes que lidiar con una tercera persona que intenta interponerse en su camino.
Definitivamente un CU superíndice 3 del explosivo. Pero no solo Love is in the Air nos ha dado momentos de drama intenso con Triu, nulos amorosos. Otra serie que explora las complejidades del amor, la amistad y la rivalidad femenina es Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense de OC. En Medcezir conocemos a Yaman Koper, interpretado por Ukondieres y Sagatay Ulusoy, un joven con un pasado difícil que encuentra una oportunidad de cambiar su vida cuando es adoptado por un rico abogado. Al mudarse al exclusivo barrio de Almkoy, Yaman conoce a Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, una chica popular y adinerada que a pesar de tener novio, se siente atraída por Yaman. El trío nulo amoroso AQU se complica a UNMU-S con la presencia de Orkun Zibanoglu, interpretado por el novio de Mira. Orkun es un chico manipulador y celoso que hará todo lo posible para separar a Yaman y Mira, utilizando todo su poder e influencia para hacerles la vida imposible. Aunque Medcezir no se centra exclusivamente en el trío nulo amoroso, este es un elemento central de la trama que impulsa muchos de los conflictos y giros inesperados. La serie explora temas como las diferencias sociales, la lealtad, la ambición superíndice 3N y la lucha por encontrar el propio camino en la vida. Lo que hace que Medcezir sea tan adictiva es la química entre los actores, especialmente entre Ukondieres y Sagatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Su romance en la pantalla era palpable y la intensidad de sus emociones hacía que el público se enganchara a cada capítulo. Además de ese, la serie cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados que aún más menos aden profundidad y complejidad a la trama. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y sobre todo, te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y las consecuencias que éstas pueden tener. Y hablando de series que te hacen reflexionar, no podemos dejar de mencionar Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, ganadora de un premio Emmy Internacional, nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, interpretado por Burak Uzuparra Foybit, un joven ingeniero de clase trabajadora, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagul, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente, pero su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozkolu, interpretado por un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con Ukondieres y Copyright L para salvar a su familia de la ruina, separándola de Kemal y condenándolos a una vida de sufrimiento. Aún más menos os después Copyright S, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso, buscando venganza contra Emir y tratando de recuperar el amor de Nihan. El trío nulo amoroso en Karasevda es uno de los mundos intensos y dramáticos de la televisión superíndice 3N turca. Emir es un villano despiadado que no se detendrá ante nada para mantener a Nihan a su lado, mientras que Kemal lucha incansablemente por demostrar su amor y exponer las verdades ocultas. Karasevda es una serie que te mantiene al borde de tu asiento desde el primer capítulo hasta el último. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de gran tensión superíndice 3N emocional. La actuación superíndice 3N de Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul es impecable, transmitiendo la pasión superíndice 3N, el dolor y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera que te llega al corazón superíndice 3N. Si eres fanático de las historias de amor prohibido, venganza y sacrificio, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Otra serie que ha conquistado corazones alrededor del mundo es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta adaptación superíndice 3N moderna de una novela clásica turca nos sumerge en un mundo de intrigas, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N dentro de una rica familia de Estambul. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, una mujer intrigante y manipuladora que siempre la ha comparado con su difunta hermana. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Biter y Belul se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento, dando inicio a una relación superíndice 3N apasionada y prohibida que pondrá en peligro todo lo que conocen. El trío nulo amoroso en Aşk Memnu es un juego peligroso donde el deseo, la ambición superíndice 3N y la culpa se entrelazan. Biter se debate entre el amor y la pasión superíndice 3N que siente por Belul y la seguridad y el estatus que le ofrece su matrimonio con Adnan.
Belul, por su parte, lucha contra sus sentimientos por Biter y su lealtad hacia su tío Adnan. La serie explora temas como la hipocresía social, la represión superíndice 3N sexual, las diferencias generacionales y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu es una serie visualmente impresionante con una cinematografía exquisita, un vestuario impecable y una banda sonora que te transporta al lujoso mundo de la alta sociedad de Estambul. La actuación superíndice 3N de Beren Saat y Quantatl es magnífica, logrando transmitir la intensidad de su pasión superíndice 3N y el tormento de su culpa. Si eres fanático de las historias de amor prohibido, drama familiar y giros inesperados, Aşk Memnu es una serie que te dejará sin aliento. Y finalmente, para cerrar este recorrido por los triángulos amorosos mundes memorables de las series turcas, tenemos que hablar de Muhteşem YZYL o El siglo magnífico. Esta serie es tu superíndice 3 rica, basada en la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano Muhteşem famoso de la historia, nos sumerge en el intrigante mundo de la copyright y las luchas de poder en la corte otomana. La serie cuenta la historia de Hürrem Sultan, interpretada por Mary Muzerli, una joven esclava ucraniana que se convierte en la favorita de Süleyman y eventualmente en su esposa. Hürrem es una mujer ambiciosa y astuta que hará todo lo posible para proteger a sus hijos y asegurar su lugar en el trono otomano. A medida que asciende en el poder, Hürrem se enfrenta a la oposición superíndice 3N de Mahidevran Sultan, interpretada por la primera esposa de Süleyman y madre de su primer hijo, Mustafa. Mahidevran se siente amenazada por la llegada de Hürrem y hará todo lo posible para recuperar el amor de Süleyman y mantener su estatus como la sultana importante de la copyright N. El triángulo amoroso en Muhteşem YZYL es diferente a los que hemos visto hasta ahora, ya que no se trata solo de amor romántico, sino también copyright N de poder, ambición superíndice 3N y supervivencia. Hürrem y Mahidevran compiten por el amor de Süleyman N, pero también copyright N por el control de la copyright N y la influencia en la corte otomana. La serie explora temas como la poligamia, la religión superíndice 3N, la política y la vida en el copyright N, ofreciendo una visión superíndice 3N fascinante de la historia otomana. Muhteşem YZYL es una serie de gran producción superíndice 3N, con escenarios impresionantes, vestuario lujoso y una banda sonora cautivadora. La actuación superíndice 3N de Mary Muzerli como Hürrem Sultan Esiku superíndice 3 Nika, convirtió copyright Ndola en una de las actrices queridas de Turquía. Si eres fanático de las series Istu superíndice 3 ricas, el drama de con diéresis copyright poca y las historias de mujeres fuertes que luchan por su lugar en el mundo, Muhteşem YZYL, es una serie que te cautivará. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama turco y triángulos amorosos explosivos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series populares de Turquía y que hayan encontrado alguna nueva serie para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que los triángulos amorosos son un elemento clásico de las telenovelas turcas, y es que a Q Copyright N no le gusta un buen drama, unos celos intensos y una pizca de pasión superíndice 3N prohibida. Estas series nos demuestran que el amor puede ser complicado, doloroso y a veces hasta peligroso, pero que también copyright N puede ser la fuerza poderosa del mundo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Q copyright otro triángulo amoroso de las series turcas agregarán a esta lista? Du copyright gemme sus comentarios abajo y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo turco y compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.